actualidad, teología e independencia en América Central, posibles ideas teológicas. Yo quería contar una anécdota y es que leyendo unos tomos de historia universal, a la independencia de Centroamérica le dedican 2 líneas, no 2 párrafos, que ya sería algo, sino apenas 2 líneas. Entonces eso me motivó hace muchos años a hacer esta investigación para un diplomado de la Universidad de Navarra sobre historia de la Iglesia en América Latina. Y lo que voy a presentarles es como fruto de esa investigación. Lógicamente hay diferentes aproximaciones o enfoques sobre los procesos independentistas en toda América Latina. De hecho, a mediados del siglo XX tuvo lugar el primer Congreso Iberoamericano de Historia y el tema era sobre la independencia de América en general. Y llegaron profesores de diferentes enfoques y de mucho renombre y se pusieron de acuerdo en no estar de acuerdo. O sea que hay diferentes enfoques o aproximaciones. Yo intentaré acá en esta mañana presentarles lo que humildemente he encontrado. Puede que aparezca más adelante otras fuentes u otros datos y lógicamente pues serán incorporados a este trabajo de investigación que he estado realizando. Yo decidí, porque como hay muchos nombres y lugares, utilizar mapas, utilizar también imágenes. Te voy a comenzar a compartir pantalla y sobre eso iré leyendo y comentando los temas que nos corresponden hoy. Voy a poner acá, espero que la pantalla se pueda compartir bien. Voy a preguntar a alguien que me esté oyendo si se ve bien la pantalla. Sí le vemos Grabar. correctamente, doctor, Ok, René. muy bien. Entonces, el contenido que iremos viendo en este transcurso será el ambiente previo. Luego veremos algunos obispos y sacerdotes ante las ideas nuevas que estaban llegando a todo el continente y en concreto a Centroamérica. Algunos sacerdotes revolucionarios, entre comillas, para que veamos qué tan revolucionarios fueron. Y luego particularidades de cada país, porque Centroamérica es estudiada como un bloque, pero iremos viendo cómo cada país tenía algunas pequeñas diferencias o actitudes también respecto a la Capitanía General, que la sede estaba en Guatemala. Vamos a comenzar con el año de 1798 a 1800. No es fácil poner una fecha de inicio, pero esta es muy importante porque resulta que el ejército francés entró en Roma y apresa al Papa Pío VI, el cual es llevado prisionero a través de Italia hasta Francia. ¿Por qué el ejército francés llegó a Roma? Porque, si ustedes recuerdan, había tenido lugar unos años antes la Revolución Francesa, 1789. Una revolución que fue muy peculiar y en la que se dieron algunos abusos. Incluso gente inocente murió o gente que era parte de la revolución muere en la guillotina. Pues el proceso de supuestamente liberación en Francia llevó a varios ejércitos a alistarse ante una posible invasión desde Francia o de ejércitos franceses y de hecho llegaron a Roma y apresan al Papa. Resulta que el Papa, por su debilidad, 82 años, muere en el camino en la localidad de Valence, al sur de Francia, en 1799. Tenemos una imagen que representa al Papa Pío VI, cuando está ya a punto de fallecer, se le negó un entierro cristiano, porque pues algunos en la revolución tenían un carácter anticristiano. Y algunas personas dijeron, Pío VI y último, ya se acabó, no va a haber más iglesia católica. Que esta iglesia además católica tenía en esa época los llamados estados pontificios, unos territorios más o menos hacia el centro y parte de el norte de la península itálica. Sin embargo, a finales de ese mismo año, algunos cardenales logran reunirse en un cónclave en Venecia y eligen a Pío VII en marzo de 1800, el cual será más adelante apresado por Napoleón y escribirá sobre América una carta. Aquí tenemos al Papa Pío VII,
Lo pongo porque es interesante lo que el Papa va a escribir en la época ya más propia de las independencias de América del Sur y de América Central. En todo esto es un tema complejo, pero van apareciendo como las grandes potencias en esa época: Francia, Inglaterra, también Austria, o más hacia el oriente de Europa está pues el reino de Prusia y luego Rusia. Bueno, todo eso va a ir influyendo de algún modo u otro en lo que sucedió en nuestras independencias. Ahora pasamos siempre en este mismo año, ya fijándonos más acá en Centroamérica, resulta que hay un obispo de Nicaragua y Costa Rica, Monseñor de la Huerta Caso, y se sintió preocupado por los primeros brotes de filosofismo, o sea, son nuevas ideas que están llegando a Centroamérica en materia científica y filosófica y que afectan a la situación política y religiosa. Digamos que estaba más o menos como diferenciado lo que era Guatemala y El Salvador, muy unidos, Honduras un poquito en medio, y hacia el sur, Nicaragua y Costa Rica, que se veían más o menos como con cierta unidad. Este obispo publicó una carta pastoral el 20 de febrero de ese año, condenando el filosofismo, como dije, ideas filosóficas, en especial de algunos franceses que estaban llegando al continente. A pesar de los cuidados y vigilancias, las ideas pasaron las fronteras y buscaron acomodo en tierras americanas. No olvidemos, como dije antes, o sea, España era la potencia, por así decir, en todo el Nuevo Mundo y tenía sus competidores que eran Inglaterra y Francia y otras potencias que estaban más hacia el oriente de Europa. Viniéndonos al año 1805, resulta que España comienza a dejar de ser potencia porque su llamada Armada Invencible es derrotada en Trafalgar por el almirante Nelson. Aquí había una pequeña unión entre Francia y España y Inglaterra logra destruir esa Armada Invencible. ¿Esto qué generó? Que las colonias americanas, o sea, todo Hispanoamérica, quedaron virtualmente aisladas de España. O sea, es interesante porque desde el punto de vista político o logístico, esta batalla va a permitir, en cierta manera, que en América del Sur y Centroamérica y México haya como una desconexión o aislamiento respecto a España. Ese mismo año tiene lugar un levantamiento en Nicaragua por el padre Tomás Ruiz. Él había nacido en Chinandega, que está hacia el norte de Nicaragua, obtuvo el grado de bachiller en filosofía y más adelante el grado de licenciado, lo cual era algo inusual para alguien de raza autóctona. En la práctica era difícil que un indígena pudiera alcanzar algún grado académico universitario. Sin embargo, él fue como una excepción, el padre Tomás Ruiz. Y es importante porque ya veremos más adelante cómo tiene participación en algo que sucedió aquí en Guatemala. Él vino a la Universidad de San Carlos a doctorarse y luego fue nombrado vicerrector del Seminario de León, en Nicaragua. En el ámbito político, el presbítero doctor Tomás Ruiz tenía ideas republicanas, por lo que deseaba la independencia de su patria y buscó ese ideal. Como dije, en ese año 1805, secundado por el franciscano Fray Antonio Moñino, promovió un levantamiento subversivo en El Viejo, que es como el antiguo León en Nicaragua, contra autoridades españolas, después de divulgar en las poblaciones de los alrededores, entre indios y mulatos, doctrinas revolucionarias. La cuestión era sobre un pequeño problema de injusticia, pago de impuestos, resultando victoriosa una pobre mujer indígena. Digamos que este sacerdote buscaba como justicia social ante una cuestión concreta que estaba sucediendo ahí en el norte de Nicaragua, en lo que se llama ahora el Viejo, Antiguo León. Este triunfo inspiró a otros indígenas a rebelarse. Probablemente es el motín más antiguo registrado en este sentido en Centroamérica. El motín en el que se vio participando ese sacerdote Tomás Ruiz.
La sublevación fue sofocada y Fray José Antonio Moñino fue expulsado de su convento por manifestar ideas a favor de la independencia. Años después, el presbítero Tomás Ruiz estuvo algo implicado en otros motines en León y se le trasladó a Guatemala y quedó recluido en el convento de Belén. Por eso es importante esta figura, por el grado académico el que él alcanzó y por la influencia que tendrá más adelante en Guatemala. Ahí, sin poder salir, dirigió lo que veremos en su momento, la llamada Conspiración de Belén, que es muy conocida aquí en Guatemala. Ahora avancemos un poquito más y nos vamos al año 1806. Resulta que fue nombrado obispo de León, en Nicaragua, el dominico Nicolás García Jerez. Él va a ser el último prelado de nombramiento real y llegó a Nicaragua hacia 1810. Vean la fecha del nombramiento, más o menos son casi 4 años de diferencia entre que fue nombrado y llegó a Nicaragua. Es el último de nombramiento real. Recordemos que había una sesión de la Santa Sede de Roma que se llamó el Patronato Regio, el Patronazgo Regio, que los reyes de España iban a financiar toda la logística de ir descubriendo el nuevo mundo y también financiar la evangelización. La Santa Sede no tenía fondos en ese momento para poder hacer todo eso, porque había otros problemas en Europa y también la Iglesia Católica pues no disponía de recursos. Estamos hablando de 1493, 94, después de que se descubrió América. Y también los reyes de España, asesorados por sacerdotes, tenían esa posibilidad de nombrar a obispos en el Nuevo Mundo. Este va a ser el último porque él llegó hasta la época de la independencia, 1821. Este obispo, como muchos, fue un gran impulsor de la cultura acá en América, en Centroamérica, en Nicaragua. Protegió la educación y se empeñó en la fundación de la Casa de Enseñanza Santo Tomás en 1814. Parece ser que a este centro educativo llegaron algunos escritos procedentes de Europa y América del Norte, precisamente, y del Sur, que incitaban a la rebelión contra España. Claro, como les intento transmitirles, no solo era gente de América que quisiera rebelarse contra España, también habían intereses de franceses, intereses de ingleses y incluso de algunos ya en América del Norte, porque en 1776, hacía unos 30 años antes, se habían independizado las famosas 13 colonias que realmente eran pequeñas. Las 13 colonias de Norteamérica que se liberaron ante los ingleses corresponden más o menos al tamaño actual de Bolivia, más o menos como 1 millón de kilómetros cuadrados. Las 13 colonias no eran tan grandes y por eso ahí fue una rebelión más homogénea y esas 13 colonias fueron creciendo unidas. En cambio, América Central y del Sur y México es inmenso, un territorio inmenso y muy grande. Otro hecho muy importante es cuando en 1808 tropas francesas de Napoleón entran a España. Ahí el rey se llamaba Carlos IV. Él estaba algo enfermo y presionado por una intriga palaciega que lo acusaba de estar más o menos del lado de los franceses, abdicó del trono, renunció en favor de su hijo Fernando VII. Hasta ahí digamos que todo va más o menos legal, pero al poco tiempo tuvo la llamada farsa de Bayona. ¿Esto en qué consistió? En que Fernando le regresa la corona a su papá Carlos y Carlos se la da a Napoleón. Y luego Napoleón coloca a su hermano, es decir, José Bonaparte, que reinó hasta 1813. O sea, aquí intentaron hacer como un proceso más o menos jurídico o legal de transmisión de poderes, pero se le llamó la farsa porque ambos, papá e hijo, estaban presionados por Napoleón. Ese reinado de José Bonaparte fue meramente nominal, ya que la población española en su mayor parte desconoció a ese rey José Bonaparte, francés, en España, y más bien generó una insurrección en España, una insurrección. Y en América jamás se reconoció a ese monarca Bonaparte. Esto es muy importante porque, claro,
en América las comunicaciones no eran tan rápidas como ahora y comenzaba a verse que en España había una crisis de poder y que España estaba invadida. Entonces, ¿cómo era la transmisión o el mantenimiento del poder acá en toda América y en concreto en Centroamérica? España se encontró sin rey y ocupada por los ejércitos de Napoleón y tuvo esto repercusiones. En España comenzó en nombre de la Virgen del Pilar y del rey Fernando VII, o sea, el hijo de Carlos IV, una lucha sin cuartel contra los franceses. Y para poder defender su territorio, su reino, los españoles establecieron juntas gubernativas. Tuvo mucha importancia la de Aranjuez, que se encargaban de mantener la inviolabilidad, así como mantener a su rey legítimo Fernando VII. Estas juntas, eh, si nos ubicamos, toda España es más o menos como un poquito más pequeño que toda Centroamérica. Estas juntas intentaban de algún modo que hubiera incluso en España algún tipo de gobierno contra el invasor francés, el invasor francés. En América, especialmente en el sur, también se crearon juntas para poder tener alguna forma de gobierno, mientras España estaba invadida. Pero ¿qué va a pasar? Que más tarde esas juntas van a querer separarse de España. Digamos que sin querer, estas juntas que se hacen en España, o pequeños grupos de gobierno para intentar frenar a los franceses, van a generar juntas en América que están poniendo las bases de un autogobierno de los peninsulares acá, españoles que habían venido a América y que eran españoles, y de los criollos, como sabemos, eh, hijos de españoles que habían nacido en América. Por ejemplo, en 1808, como contraste a todo esto, las autoridades de la provincia de Costa Rica y vecinos de la ciudad de Cartago, que digamos era como la capital o ciudad importante, desconocieron los actos de cesión de Bayona y renovaron su juramento de fidelidad al rey Carlos IV, o sea, al papá de este. ¿Por qué pongo este dato? Es muy interesante, porque no es lo mismo lo que llamamos ahora Centroamérica Norte que Centroamérica Sur. No es lo mismo Centroamérica que la América del Sur, donde fueron un poco distintos los procesos independentistas. Aquí vemos cómo más bien en Costa Rica quieren tener fidelidad al rey Carlos IV, que es el papá de Fernando VII, el cual había abdicado en favor de él. Una parte del texto de esa declaración dice así, voy a leer un poquito. Dice, habiéndose hecho lectura de la Gaceta remitida por el presidente y de la Junta celebrada en Guatemala el 14 de agosto último, unánimemente dijeron que no reconocen ni reconocerán jamás los actos de cesión hechos en Bayona, de Francia, por el rey nuestro Carlos IV y sus altezas reales, porque los tienen por violentos, ilegales y por nulos en derecho. En consecuencia, renovaron todos el juramento de fidelidad a las leyes que los rigen, para conservar ilesa nuestra sagrada religión y mantener el buen orden y la tranquilidad pública. Aquí llama la atención lo que decía un poco antes, que se intenta ver cómo legalmente el poder se está manteniendo ante la invasión en España. Unos están a favor de el papá Carlos IV, otros a favor de Fernando VII, todos están en contra de José Bonaparte porque es un francés y ellos sabían que debían obediencia al gobierno que venía de España, que era quien había descubierto, conquistado e impulsado el desarrollo en esa época en América descubierta. 1810, como dije, aquí se hacen las primeras juntas en América del Sur. Aquí está el Virreinato de la Plata, cuando ya se enteran que había conquistado casi toda España Napoleón. Luego la otra es en Chile, en apoyo de Fernando VII, para defender también a esta Capitanía General de Chile. No olvidemos que por acá podían merodear ingleses o franceses, que al ver que España estaba perdiendo fuerza, tenían intereses económicos y políticos en América. Figuras memorables, pues todos hemos oído, José de San Martín o General San Martín,
Bernardo Higgins, Simón Bolívar. Aquí es interesante porque Perú era un virreinato muy bien consolidado. Las ideas de independencia en América del Sur comienzan efectivamente más o menos en esta zona del río de la Plata, Virreinato de la Plata, algo de Chile, y después van a querer ir a conquistar el Perú, a liberar el Perú. Y luego aquí arriba está, aquí está algo de Simón Bolívar y otros, que no fue fácil, porque incluso la gente que estaba ahí decía, si ya no obedecemos a los españoles, ahora ¿a quién le vamos a obedecer? Entonces, en principio era a los criollos blancos que estaban ahí, pero aquí ya había bastante mestizaje. Aquí estamos nosotros, aquí está Centroamérica. O sea, Centroamérica se va a ir viendo como envuelta en tres polos. Por una parte hacia acá, que está la península invadida, este gran núcleo de América del Sur, sin entrar en referencia a Brasil, y hacia acá América del Norte. Centroamérica más o menos siempre vinculada al virreinato mayor, que es Nueva España, México. Bueno, y hablando de México, en 1810, en ese año, es el famoso grito de Dolores del llamado cura Hidalgo. Más o menos en esta zona, en la aldea de Dolores, en Guanajuato, don Miguel Hidalgo, en la noche del 15 de septiembre de 1810, del 15 al 16, en el pueblo de Dolores, con 80 hombres mal armados, liberó a los presos, capturó al subdelegado del pueblo, a otros españoles, y declaró que le quitaba el mando a todas las autoridades reales, con la excusa de que estaban intentando entregar el país a los ingleses. Bueno, esta excusa parece que no era tan real, ¿m? Porque más bien España intentaba defenderse de Inglaterra, pero el hecho es que él pronuncia este grito o este acto de independencia y que marcó como el inicio de independencia en la Nueva España. Aquí tenemos la edición actual de Guatemala, o sea que vamos a estar influenciados por lo que está sucediendo hacia el norte y también por lo que viene del sur. El cura Hidalgo recibió la excomunión del obispo de Michoacán. Claro, aquí aparece una intervención de una autoridad de la iglesia. Porque la religión condena la rebelión, el asesinato, la opresión de los inocentes. Y confundiendo la religión con el crimen y la obediencia con la rebelión, ha logrado seducir el candor de los pueblos y ha dado bastante cuerpo a la anarquía que quiere establecer. Aquí es interesante ver cómo, pues, los obispos o Iglesia Católica, ellos dependen de España por el patronato regio. Esto es muy importante para ubicar históricamente las actitudes. En general, todos los obispos van a estar contra esos brotes de independencia y a veces van a ser, sobre todo sacerdotes, los que intentarán de algún modo que se dé la independencia, al menos en esta zona nuestra de Mesoamérica, Nueva España y la Capitanía General de Guatemala, que tuvo diferentes nombres en el transcurso de los siglos. Hacia el sur, eh, el padre Hidalgo había nombrado al cura José Morelos para que coordinara la revolución. Bueno, él va a ser ahorcado un poco tiempo después y a 1813. Claro, eso de la horca era como el derecho en esa época. O sea, hay que meterse, intentar meterse en los recursos legales o procedimientos que tenían en esos años. Después del grito de Dolores, el cura Hidalgo mostró que no era hostil a la iglesia o a la fe cristiana. O sea, porque como comienzan a acusarlo a él, al cura Hidalgo, comienzan a acusarlo y por eso fue excomulgado, pues él explica que no está en contra de la fe cristiana. Dice, leo un poco, no penséis por esto que nuestra intención es matarlos. No, porque esto se opone diametralmente a la ley santa que profesamos. Ella nos prohíbe y la humanidad se estremecería de un proyecto tan horroroso al ver que unos cristianos, cuales somos nosotros, quisiésemos manchar nuestras manos con la sangre humana. O sea, hay una referencia a que él y los que están con él son cristianos, en este caso cristianos católicos.
Y luego él también intenta alejarse de las atrocidades cometidas por la Revolución Francesa contra los católicos, incluso de Napoleón. Sobre esto dice el cura Hidalgo: no deis oídos a las horrísonas voces de los que han pretendido espantaros, diciendo que venimos destruyendo nuestra sagrada religión católica. Los templos han sido venerados, las vírgenes respetadas. Aquel que os dijere que somos emisarios de Napoleón, temed mucho el que sea verdad lo contrario. Nosotros jamás hemos faltado, ni somos capaces de tener conexión con ese tirano emperador acá. Bueno, es interesante ver, o sea, si uno estudia la Revolución Francesa, dentro de las cosas buenas que hubo, también tuvieron lugar excesos. Y de hecho, uno de los revolucionarios que era líder dijo algo así como: la revolución devora a sus hijos. Eh, Eso había sucedido unos 30 años antes, más o menos, 20 y tantos. Y no querían cometer los mismos errores. O sea, que no hubiera en América, no hubiera en América el saqueo de templos o que se agrediera a las religiosas consagradas. Y también está el cura Hidalgo apartándose de Napoleón, que como vimos, bueno, hice referencia nada más, procedió a invadir algunos países o territorios o reinos fuera de Francia. En ese año 1810 tienen lugar las Cortes de Cádiz, muy interesante, porque así como se habían creado las juntas en diferentes lugares en España, resulta que Cádiz estaba mucho más al sur y nunca fue cercada por los franceses, no llegaron hasta ahí. Ahí hubo 25 diputados de América, 13 del sur y 12 de Mesoamérica, 5 de Guatemala, 4 eran sacerdotes. Lo que aquí se está intentando como que hay una legitimación del poder para poder gobernar, porque imagínense si hubiera anarquía en España o en toda América, como le llamamos ahora Latina, pues eso generaría mayores problemas. Aquí aparece un mapa de el número de diputados por cada región de España. Aquí tenemos los 12 de Mesoamérica. Y muy interesante, de Guatemala van 5, como dice, 4 sacerdotes. O sea, los sacerdotes sí tuvieron influencia porque eran personas, pues, no digo que todos, pero varios cultos con estudios y que podían aportar con sus conocimientos. Avanzando un poco más, en 1811 llega un nuevo capitán general a Guatemala, José de Bustamante y Guerra, y tendrá una actitud directa para sofocar cualquier movimiento independentista. De hecho, ese mismo año también es nombrado arzobispo de Guatemala, Monseñor Casaus Torres, español. Era conocido en todo el reino y fuera de él por su justa fama en el púlpito y la universidad en los asuntos políticos y sus sobresalientes dotes. Recordemos que España intentó mandar buenas personas a América, especialmente desde el punto de vista eclesiástico. Por eso es importante distinguir muchas veces entre conquistador o antes descubridor, descubridor, conquistador, colonizador y el clero, la iglesia, que intentaban pues difundir la fe y también la cultura que en esos siglos se había acumulado en Europa. Él venía de México y tuvo la experiencia al inicio de la lucha armada independentista mexicana del cura Hidalgo. O sea, él ya pues estaba como con referencias de qué había pasado, ahí un poco más al norte, en México. Y apenas llegó a Guatemala, recibió del virrey, que estaba en México, una carta para que él, como arzobispo, hiciera una indagación en la misma Guatemala y El Salvador para detectar posible presencia de emisarios franceses, ya sea civiles o que estuvieran comprometidos en alguna acción sediciosa. Y se había pensado que ya había en Guatemala un francés con ideas revolucionarias. Como dije antes, no hay que perder de vista ese como juego de potencias. Inglaterra, Francia, España que está debilitándose, y luego más al oriente, aunque no entran tanto en este caso, Prusia y Rusia.
En 1811 es fusilado el cura Hidalgo, que hice referencia, y tiene lugar ese mismo año el primer levantamiento en San Salvador. Ya vimos que antes hubo uno pequeñito en Nicaragua, donde tuvo lugar o tuvo participación el padre Tomás Ruiz. Esta fue el 5 de diciembre de 1811. Los sacerdotes, vean, de nuevo sacerdotes, José Matías Delgado y don Nicolás Aguilar, dos hermanos de este, Manuel y Vicente Aguilar, y junto con los señores Juan Manuel Rodríguez y Manuel José Arce, promueven una sublevación contra el intendente Antonio Gutiérrez Ulloa. ¿Qué pasó ahí? Que Arce y sus hombres se apoderaron de 3.000 fusiles nuevos que estaban en las bodegas de las armas y más de 200.000 pesos. Bueno, estamos a 10 años de 1821. Esta es la primera en El Salvador. Como dije antes, hubo una pequeña en Nicaragua. Pero es interesante que unas ciudades apoyaron, pero otras no. Por ejemplo, San Miguel y San Vicente. San Miguel y San Vicente. Aquí tenemos San Miguel, aquí tenemos San Vicente, aquí está San Salvador. O sea, no todos en El Salvador estaban de acuerdo con una sublevación. Y desde Nicaragua, aquí hacia el sur, van a ofrecer ayuda a San Miguel, acá, para sofocar militarmente la rebelión. El 3 de diciembre llegan fuerzas de Guatemala, enviadas por el capitán general, al conocer esa noticia de la insurrección. Aquí aparece el brigadier Bustamante, en ese momento el capitán general, que al tener noticias de la rebelión quiso ahogarla en sangre, pero aquí intervino el ayuntamiento de Guatemala y buscaron otra solución, caminos de templada energía y prudencia. Resulta que va a llegar el coronel Aycinena, José de Aycinena, con